Es el 11 de octubre de 1969, 9:45 de la mañana. Una mañana fría de otoño en Vallejo, California. Y el mundo está a punto de presenciar un momento chocante en la vida del asesino en serie conocido como el Cazador de Zodíaco, un asesino que perseguiría a la nación durante años. En ese día, Michael Mageau y Darlene Ferrin estaban regresando a casa desde una fiesta cuando se toparon con un sedán oscuro, estacionado frente a una casa en Blue Rock Road. Al acercarse, el conductor del sedán, un hombre con una chaqueta negra de capucha, abrió fuego en el automóvil de la pareja. El sonido de los disparos atravesó el aire silencioso de la mañana, seguido por los gritos de Michael y Darlene mientras intentaban escapar. En cuestión de segundos, la escena estaba preparada para un encuentro sangriento y mortal. El aire estaba cargado de tensión mientras el cazador de Zodíaco se quedaba fuera de su sedán, un 1968 rojo Dodge, su chaqueta negra de capucha brillando con la humedad, sus ojos fijos en los cuerpos inanimados de Michael y Darlene. El silencio solo se rompió por el sonido del motor del automóvil de la pareja aún en marcha, un contraste áspero con la caótica escena que se había desplegado. Los árboles que rodeaban la escena se erguían como centinelas, sus hojas susurrando en la suave brisa matutina. La calle estaba desierta, un sentimiento extraño se asentaba sobre ella como un sudario. Un leve olor a pólvora flotaba en el aire, un recordatorio sombrío de la carnicería que había tenido lugar. Michael Mageau, el pasajero, fue alcanzado en el brazo y la cara, mientras que Darlene Ferrin fue disparada varias veces, incluyendo en la cara y el pecho. El asesino había disparado al menos 8 tiros desde un revólver Smith & Wesson, golpeando a sus víctimas con precisión y mortalidad. La fuerza de los proyectiles hizo que los vidrios del parabrisas del automóvil se rompieran, dejando una senda de destrucción en su rastro. El hombre de la capucha se quedó inmóvil por un momento, su pecho jadeando con esfuerzo, antes de desaparecer en la oscuridad. Sus víctimas yacían inmóviles, sus cuerpos un testimonio sombrío de la crueldad del cazador de Zodíaco. Los testigos informaron haber escuchado el sonido de los disparos y haber visto a un hombre huyendo de la escena, en un 1968 rojo Dodge. Los describieron al asesino como un hombre blanco, aproximadamente de 25 años de edad, con un físico mediano y una mirada amenazante. El sedán se alejó, dejando atrás una senda de caos y destrucción. Los testigos estaban demasiado traumatizados para proporcionar una descripción clara de la cara del asesino. En la aftermath de la disparación, la policía se quedó para recoger los pedazos y tratar de reconstruir los eventos de esa fatídica mañana. Antes de seguir adelante, haga clic en el botón de suscripción y active la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. Únete a nuestra comunidad de entusiastas de crímenes reales y sigue atento a más episodios impactantes como este. Voy a llevarte de regreso a los inicios de esta historia, a los eventos que llevaron a la fatídica mañana del 11 de octubre de 1969. El reinado de terror del cazador de Zodíaco comenzó en la década de 1960, con una serie de asesinatos brutales que capturaron la atención de la nación y dejaron una senda de preguntas sin respuesta en su rastro. Durante los siguientes varios años, el asesino volvería a atacar y atacar, siempre manteniéndose un paso por delante de la ley. ¿Quién estaba detrás de la máscara del cazador de Zodíaco? ¿Qué lo impulsó a cometer crímenes tan atroces? ¿Y cómo logró evitar ser capturado durante tanto tiempo? Bienvenidos a nuestra serie de crímenes reales, donde exploramos los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Hoy, nos adentramos en uno de los casos más infames sin resolver en la historia estadounidense, el asesino del Zodíaco. La figura central en este caso es un hombre llamado Arthur Leigh Allen, un residente de 35 años de Vallejo, California, con una esposa y 2 hijos. Allen trabajaba como un limpiador en una escuela elemental local, y según todos los informes, era un hombre callado y tranquilo que vivía una vida monótona. Pero nadie sabía que Allen albergaba un secreto oscuro y siniestro. La vida diaria de Arthur Leigh Allen parecía ordinaria, pero su comportamiento era una fachada. Era conocido por ser un poco de un solitario, pero aquellos que se cruzaron con él lo describieron como amable y cooperativo. El trabajo de Allen como limpiador requería que estuviera en público, a menudo caminando solo por la escuela, lo que levantó algunas cejas entre sus compañeros de trabajo. A pesar de su comportamiento peculiar,
Sus colegas informaron que era un trabajador duro y siempre llegaba a tiempo. Sin embargo, su esposa informó más tarde que Allen tenía un lado oscuro, que se intensificó con el tiempo. La personalidad agradable y relatable de Allen hizo que fuera difícil para los investigadores identificarlo como un sospechoso. En la superficie, parecía un típico suburbanita, con una familia y un trabajo estable. Pero su personalidad era una mezcla compleja de encanto y tendencias siniestras, lo que hizo que aquellos que lo rodeaban tuvieran dificultades para leer sus verdaderas intenciones. Las víctimas de Allen, si hubieran conocido a él, podrían haber encontrado que era simpatético y amable, lo cual es un pensamiento aterrador. A medida que profundizamos en este caso, es esencial recordar que el asesino del Zodíaco era un maestro de la manipulación. Las relaciones de Allen con aquellos que lo rodeaban son cruciales para entender sus motivos y acciones. A pesar de sus tendencias oscuras, la esposa y los hijos de Allen confiaban en él, y era un padre devoto. Sin embargo, otros conocidos y compañeros de trabajo informaron que Allen era secreto y guardado, a menudo evitando discusiones sobre su vida personal. A medida que los investigadores se adentraban en el pasado de Allen, surgieron más preguntas sobre su verdadera naturaleza. Al acercarnos al final de este capítulo, una pregunta crucial sigue sin respuesta. ¿Realmente cometió Arthur Leigh Allen estos crímenes atroces, o era solo un peón en un juego mucho más grande? La respuesta, al igual que el asesino mismo, permanece envuelta en misterio. Era el 20 de diciembre de 1968, una fría noche invernal en Vallejo, California. El cielo era de un tono profundo de gris, con un toque de niebla que se acercaba desde la bahía de San Francisco. Las calles estaban tranquilas, salvo por el ocasional coche que pasaba, sus faros iluminando la oscuridad. La temperatura había caído a un brusco 45 grados, y el viento llevaba el débil olor a sal de la bahía cercana. La ciudad estaba dormida, sin saber que estaba a punto de desencadenarse un horror. Los eventos que llevaron a esta noche fatídica comenzaron varios meses antes, cuando el asesino del Zodíaco empezó a enviar cartas criptográficas y códigos a los periódicos locales, reivindicando la responsabilidad de una serie de asesinatos y terrorizando a la comunidad. El 20 de diciembre de 1968, una joven pareja, David Faraday y Betty Lou Jensen, se dirigieron a un lugar remoto en la carretera de Lake Herman, planeando ver las estrellas y disfrutar de una noche romántica. Desconocidos para ellos, su tranquilidad estaba a punto de ser destrozada. Mientras estacionaban su coche, no sabían que un figura acechaba en las sombras, observándolos con intención siniestra. Sus sueños de una noche pacífica iban a convertirse en una noche de horror inimaginable. A medida que pasaba la noche, David Faraday y Betty Lou Jensen decidieron dar un paseo por el lago, disfrutando del aire crujiente del invierno. De repente, a las 9:55 de la noche, se escuchó un disparo, que hirió a Betty Lou Jensen en el cuello. David Faraday intentó huir, pero el asesino le persiguió, disparando múltiples tiros que encontraron su objetivo. En un desesperado intento por escapar, Faraday saltó del coche y corrió a su lado, tratando de alejarse del asesino. El sonido de los pasos resonó en el aire nocturno mientras el asesino le perseguía, incesante en su persecución. Era claro que esto no era un ataque ordinario, sino una emboscada cuidadosamente planeada y ejecutada. El detalle más impactante del crimen fue el hecho de que el asesino no solo disparó a ambos víctimas, sino que también cortó un pedazo de la mama de Betty Lou Jensen y lo envió al Vallejo Times Herald como una advertencia, junto con un mensaje criptográfico que decía: «Esto es el Zodíaco hablando». La naturaleza grotesca del crimen fue demasiado para la policía manejar, y los oficiales que llegaron al escenario estaban abrumados por la brutalidad de todo. La imagen de la mama cortada los perseguiría durante años. La osadía del asesino en enviar un pedazo del cuerpo de la víctima a la policía era un recordatorio chillante del peligro que acechaba en las sombras. A medida que se difundió la noticia del crimen, la comunidad se sintió con miedo, preguntándose si eran el siguiente en la lista del asesino. Comentario: creo que el asesino del Zodíaco era un individuo con una personalidad compleja y con problemas psicológicos. Probablemente era alguien que se sentía marginado y rechazado por la sociedad, y que encontró una forma de venganza en sus crímenes. Es posible que haya sido un individuo con una educación superior, que estaba familiarizado con la criptografía y la escritura de códigos.
La forma en que envió cartas y mensajes criptográficos a la policía y a los periódicos sugiere que estaba tratando de dejar una huella en la historia, y que se sentía orgulloso de sus crímenes. Sin embargo, también es posible que haya sido un individuo con una personalidad más simple, que actuó impulsivamente y sin pensar en las consecuencias de sus acciones. Lo que es seguro es que el asesino del Zodíaco fue un individuo muy peligroso y que dejó un rastro de terror en la comunidad de Vallejo. Mientras nos sumergimos en el fascinante caso del asesino del Zodíaco, nuestra investigación comienza con cómo la policía respondió inicialmente a estos crímenes misteriosos. Fue julio de 1969, y una carta criptográfica llegó al periódico Vallejo Times Herald, reivindicando la responsabilidad de los brutales asesinatos de varias parejas. La carta estaba escrita en un código peculiar, lo que inmediatamente levantó las cejas entre los investigadores. Sabían que tenían que actuar rápidamente para desentrañar el misterio detrás de las cartas del asesino del Zodíaco. La respuesta inicial del Departamento de Policía de Vallejo fue enviar un equipo para investigar el mensaje criptográfico. La pieza clave de evidencia que cambió todo fue la llegada del famoso 408 cifrado del asesino del Zodíaco. Un mensaje codificado que tendría a los expertos del FBI estupefactos durante décadas. El cifrado consistía en 408 símbolos, y a pesar de numerosos intentos, permaneció sin resolver. Este código enigmático se convirtió en un punto de referencia en la criptanálisis y desencadenó un intenso debate entre los rompecódigos. Era un desafío que parecía casi imposible de romper, y muchos se preguntaron si contenía la clave para desentrañar la identidad del asesino. A medida que la investigación continuó, el enfoque se desplazó de resolver el código a seguir la pista de las cartas criptográficas. A medida que pasaban los meses, varios individuos emergieron como sospechosos principales en el caso del asesino del Zodíaco. Uno de estos individuos fue Arthur Leigh Allen, un convicto de abuso infantil que tenía una fuerte semejanza con los bocetos del asesino. Otro sospechoso principal fue Richard Gajkowski, un periodista que había estado involucrado con el Vallejo Times Herald, el mismo periódico que recibió la primera carta del asesino del Zodíaco. Ted Kaczynski, también conocido como el Unabomber, fue otro sospechoso que más tarde se vio implicado en el caso del asesino del Zodíaco. A pesar de estas pistas, no se encontró nada concreto que los vinculase directamente a los asesinatos. La trampa que desperdició meses de investigación fue el famoso Z340 cifrado, que el asesino del Zodíaco envió al San Francisco Chronicle en 1969. Este cifrado era un mensaje grande y complejo que parecía haber sido escrito por el asesino con la intención deliberada de engañar a los investigadores. La policía se convirtió en un laberinto con resolver el cifrado, solo para darse cuenta más tarde de que era una pista falsa. El cifrado Z340 se desentrañó finalmente, pero resultó ser un simple cifrado sin conexión con los asesinatos reales. Esto desperdició meses de tiempo valioso, dejando a los investigadores con poco o ningún progreso en identificar al asesino. Desafortunadamente, tendremos que detener la investigación allí, ya que el caso del asesino del Zodíaco sigue siendo uno de los casos de asesinos en serie más infames en la historia de Estados Unidos. Una de las sorpresivas vueltas en toda la investigación del asesino en serie Zodiac fue descubierta más de 4 décadas después del último asesinato confirmado. Este caso sigue siendo ampliamente estudiado y debatido, y hemos descubierto nueva evidencia que arroja luz sobre un sospechoso que muchos pensaban que había sido despejado. Richard Gajkowski, un periodista y editor de San Francisco, se reveló como un sospechoso potencial después de que su esposa afirmó que él había hecho varios comentarios perturbadores sobre el asesino Zodiac. Estas revelaciones llegaron en 2020, y desde entonces ha sido un torbellino para aquellos que han estado siguiendo este caso. Los investigadores han confirmado que la coartada de Gajkowski para el momento de uno de los asesinatos no se ajustaba exactamente. Se ha emergido más información sobre el comportamiento y los comentarios de Gajkowski que sugieren que él podría ser el asesino Zodiac. Su